Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sandra Lucía Reyes Medina y mi número de matrícula es la MX009730. Estoy cursando la licenciatura en Derecho y pertenezco a la Universidad Laboral del Centro CEMOVI y radico aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar de la materia criminología. Aquí nos plantean una serie de preguntas, ¿sí? Y principalmente nos dicen que si consideramos que esta ciencia se lleva a cabo de manera correcta en nuestra sociedad. Y bueno, yo aquí considero que no se lleva de manera correcta en su totalidad, puesto que muchos puestos públicos son asignados ya sea por méritos o ya sea por simpatía política. Sí, no precisamente porque tengan la especialidad o los estudios o el conocimiento de esta ciencia. Y bueno, aquí también nos plantean que se nos queda claro cuál es la función de la criminología. Y aquí, bueno, yo considero que aquí la función pues sí me queda claro porque se encarga de estudiar todos los factores del crimen, de la víctima y del delito. Sí, desde cuáles fueron las causas hasta cuál va a ser su tratamiento, sí, y sobre todo cuál va a ser las acciones para que no se vuelva a cometer ese delito. Y bueno, aquí también nos plantean que cuál es nuestra opinión en relación entre la criminología con la herencia familiar. Y bueno, yo aquí considero que la relación que se tiene pues es que ese es un factor muy importante para el estudio de la criminología, el estudiar la herencia familiar del sujeto que se encuentra en estudio. Sí, puesto que de ahí pues van a abrir muchas pautas, sí, para que puedan comprender los demás factores. Bueno, otra de las preguntas que nos plantean es acerca de la relación. Y bueno, aquí, como les decía, para mí es un factor muy importante para el estudio de la criminología, ¿sí? Porque pues aquí se inicia el estudio, ¿sí? Desde el sujeto, ¿sí? Desde su descendencia, pues su desarrollo y bueno, los demás factores. Otra pregunta nos dicen que si consideramos qué factores afectan de manera directa para que un lugar tenga mayor índice de delincuencia. Y bueno, aquí mi opinión es que pues algunos factores que intervienen, sí, principalmente es la falta de valores, sí, que pues desafortunadamente se han perdido y precisamente de ahí viene la descendencia familiar, ¿sí? Que los antepasados pues seguramente no los tuvieron y que para ellos ya es normal el delinquir, el cometer delitos, sí, y bueno, pues también aquí entra un factor muy importante que es pues el factor económico, sí, que muchas veces por necesidad económica o porque se les hace fácil obtener un ingreso, pues deciden delinquir. Y bueno, otra pregunta que nos plantean es que, de acuerdo a nuestra opinión, si los criminales tengan acceso a los derechos humanos.
Y bueno, yo aquí en mi opinión pues creo que sí es conveniente que tengan derecho a acceso a los derechos humanos, puesto que con base en ello pues se va a determinar una condena justa, sí, porque pues muchas veces precisamente se violan derechos, sí, se quebrantan de derechos humanos cuando se inicia un juicio. Y bueno, también nos plantean que es una pregunta relacionada a la anterior, que si es justo que que el delincuente obtenga estos derechos humanos, puesto que pues realizó un acto indebido o un acto ilegal. Entonces aquí pues es una contradicción el decir que sí es justo que ellos obtengan los derechos humanos, porque pues ellos al cometer el delito no consideraron los derechos humanos de la persona a la que afectaron. Y bueno, aquí mi opinión es que sí es importante que el delincuente los obtenga, porque muchas veces no sabemos cuál fue el motivo para que que lo haya orillado a cometer a cometer la falta. Entonces, como lo decía, el que se les reconozcan los derechos humanos, yo considero que va a ser una condena justa, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas que nos plantean es que si consideramos correctas las teorías en las que se menciona que ciertas situaciones de la víctima suele ser quien es culpable de la violencia. Y bueno, aquí pues considero correctas las teorías porque en las clases nos daban ejemplos de cómo a veces la víctima provocaba la violencia. Un ejemplo que se me quedó muy grabado es que una persona provoca el que lo agredan físicamente. Sí, entonces, pues bueno, yo considero entonces que sí son correctas esas teorías. Y nos dicen después que como definimos el sistema legal en mi estado, y yo lo defino, pues se puede decir como regular, porque considero que pues aún faltan muchas acciones para que este sistema sea transparente, ¿sí? Y se imparta pues la justicia correcta. Y bueno, como experiencia, el curso de esta materia de criminología pues me ha enriquecido mucho en mis conocimientos, cosa que me va a servir mucho en mi vida profesional, sobre todo en mi vida personal y en mi vida laboral. Gracias.